El duelo por el fallecimiento de un ser querido es una experiencia difícil por el cual todos en algún momento tendremos que atravesar. El sufrimiento y la tristeza embarga a adultos, niños, adolescentes y ancianos. ¿Se puede sobrevivir a la pérdida de un ser querido cuando un duelo escapa de la normalidad y se convierte en un duelo patológico? ¿Cuál es el proceso para poder llevar un duelo adecuadamente? Esa noche, desde el conocimiento científico de la psicología, vamos a investigar qué ocurre cuando se pierde a un ser querido, desde los estudios de Fernando Leiva en Lima, para todo el mundo. Esto es Noche de Psicoterapia. Comencemos. En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Gracias por estarme acompañando nuevamente en una nueva entrega de Noche de Psicoterapia. Bueno, vamos a desarrollar un tema importante, un tema por el cual en algún momento todos tendremos que atravesar, que es la pérdida de un ser querido. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en nuestra vida? ¿Qué ocurre con nuestros familiares? Pero también, ¿qué ocurre con esa persona? ¿Existe acaso algún método, alguna técnica, incluso para acompañar a algún familiar que padezca de alguna enfermedad terminal? Sí la hay, se llama comeditación, es una técnica terapéutica que esa noche se las voy a enseñar, así que quiero por favor que estén cómodos, eso sí, para poder desarrollar todo el programa. Quiero que estén cómodos, quiero que estén en algún lugar tranquilos. Si sus familiares están por ahí, pueden invitarlos a ver también el programa. Sería bueno que estén de repente en sus camas, si no en algún lugar cómodo. Si pueden estar de repente cuando hagamos el ejercicio acostados, sería perfecto. Si está haciendo frío en el lugar donde viven, van a tener que utilizar de repente alguna cobijita, alguna sábana para cubrirse un poquito. Esta técnica se va a llamar comeditación, que la voy a explicar luego de plantear el tema del duelo. ¿Por qué? Porque la pérdida del ser querido tiene que ver con diferentes situaciones. El duelo, pero también cuál debería ser el acompañamiento correcto por parte de los familiares, incluso por parte del personal de salud que tiene a cargo esta persona que, bueno, pues lamentablemente fue diagnosticada con una enfermedad terminal. Pero también cuál es ese proceso para aquella persona que va a vivir el duelo. Hay muchas técnicas, muchas teorías que durante los años se fueron desarrollando y también se fueron perfeccionando. Así que comencemos primero por el duelo. Le tememos a lo desconocido y la muerte precisamente es algo que no llegamos a aprender. Sencillamente es una experiencia al final de nuestra existencia y como consecuencia, esto durante toda la historia de la humanidad ha desatado muchísimas teorías, muchísimas creencias, personas con muy buena voluntad, personas que han investigado a profundidad ese tema, han planteado muchas hipótesis. Sin embargo, la pérdida de un ser querido involucra muchos elementos. Sobre todo, ¿qué pasó? ¿Qué relación había con aquella persona que queda, con aquella persona que va a vivir el duelo? ¿Qué representaba esta persona para su familia? Pero también hay que entender que el duelo no es una patología. El duelo es un proceso normal, natural del aparato psíquico. Es decir, nuestra mente, nuestro aparato psíquico va a desarrollar un trabajo, pero es un trabajo enorme y doloroso, pero que es necesario y que es obligatorio para el futuro bienestar de la persona. ¿Por qué? Porque este duelo nos va a enseñar a cuidar la vida, a valorar el tiempo y sobre todo amar al prójimo. Entonces, cuando hablamos de duelo, no decimos que debemos evitar el duelo en la persona, sino debemos acompañar a la persona en el proceso de duelo, porque este duelo es necesario para que la persona pueda tener un aprendizaje, pueda evolucionar. Ahora, hay una estadística
Y eso es muy importante. Se dice que por cada persona que fallece hay 10 personas viviendo el duelo, como mínimo. Y que de estas 10 personas que están viviendo el duelo, una de ellas puede padecer un duelo patológico, es decir, un duelo que implica peligro para su salud física y emocional. En esta época de pandemia, donde nos ha tocado a muchas personas perder seres queridos, imaginemos cuántas personas en el mundo están viviendo el duelo. Y si de esas personas, estamos hablando, de esas personas el 10% están desarrollando un duelo patológico, entonces esto es importante porque nuestras autoridades tienen que tomar cartas en el asunto. Y esta situación del duelo, sobre todo el duelo patológico, es algo que va a repercutir en la economía, en la salud de muchas ciudades, de muchos países. Ahora, el duelo proviene pues del latín dolus, que significa dolor. Ese dolor sería pues el sufrimiento, una respuesta psíquica frente a la separación de aquella persona que amábamos. Frente también se llama duelo a la pérdida del objeto amado. Bien, el día de hoy estamos hablando acerca de la separación de un ser querido, pero el duelo también se puede vivir porque de repente nos vamos de la ciudad donde vivíamos, perdemos el trabajo, se termina una relación. Bueno, pero el duelo, ya lo dije, es un proceso natural, pero como es doloroso, muchas veces puede ser incapacitante. Es por eso que en algunas ocasiones, en el lugar de trabajo, a la persona le dan algunos días, ¿no? Unos días libres para que pueda vivir su duelo con tranquilidad, porque una persona que es afectada de esta manera, bueno, no va a poder trabajar cómodamente y por el contrario, más bien ese sufrimiento se puede prolongar. Ahora, el duelo es único para cada persona y eso es algo que debemos entenderlo. No hay un duelo igual al que vive la otra persona, ni hay un duelo igual que vivimos con cada ser querido que vamos perdiendo. Cada duelo es totalmente diferente, así que aquí no hay una fórmula, no hay una ley en el mundo, no hay un curso en el mundo que diga exactamente cómo se vive el duelo. ¿Por qué? Porque el duelo va a depender de qué. Ese tiempo, esa intensidad de las emociones va a depender del vínculo que tenía la persona con el fallecido, de la dependencia que tenía la persona con el fallecido, si era el hijo, si era la esposa, si había alguna dependencia económica, si esta persona le brindaba algún tipo de seguridad. También va a depender de la capacidad de resiliencia de la persona que pierde el ser querido. ¿Cómo así? Esa capacidad de sobreponerse al impacto emocional. Sin embargo, la resiliencia no va a eliminar el duelo. El duelo es un proceso que se tiene que dar. Más bien, cuando no se hace el duelo, más adelante vienen otro tipo de problemas. También el proceso de duelo, es decir, la intensidad y el tiempo, va a depender del concepto que tenga la persona con respecto a la muerte. Va a depender de su cultura, de su creencia religiosa, pero también va a depender mucho del apoyo emocional que vaya a recibir esa persona, y eso tiene que ver dentro de los 3 primeros meses, y ya lo voy a explicar qué es lo que ocurre dentro de esos 3 primeros meses y cómo al principio la situación para la persona que pierde un ser querido es llevadera a pesar del dolor. Sin embargo, el tercer mes es totalmente difícil. Ahora, dentro de este duelo se van a activar algunos mecanismos de defensa. Por ejemplo, la negación es un mecanismo instantáneo. En el momento cuando a la persona le dicen tu familiar acaba de fallecer, la reacción de esta persona es decir lo siguiente: no es cierto. Fíjense bien, intenten algo, no ha fallecido, eso es mentira. Algunas personas prolongan esta negación y dicen mi familiar está de viaje, yo no creo que haya fallecido, yo estoy esperando que regrese. O también se puede activar otro mecanismo de defensa, que es la regresión. ¿Cómo así? La persona inconscientemente adopta una actitud infantil, donde se muestra totalmente indefensa, dependiente y con miedo a estar solo. Sin embargo, el duelo, a pesar del sufrimiento, es un mecanismo también de aprendizaje y adaptabilidad. Aprendemos a cuidarnos, aprendemos
a valorar el tiempo, a valorar a los seres queridos y aprendemos sobre todo a valorar la vida. Nos damos cuenta que somos pasajeros con esa experiencia. Es más, por ahí alguna vez alguien dijo que estar en contacto con la muerte, conocer acerca de la muerte, era aproximarse a lo real. Que una vez que una persona tenía la vivencia de la muerte directa o indirectamente, su concepto de la vida cambiaba totalmente y se aproximaba a una realidad. Por lo tanto, empezaba a valorarse a sí misma, a valorar su tiempo y a valorar la vida y la vida del prójimo. Decimos que el duelo es una respuesta natural, no solamente normal dentro de los seres humanos, sino que natural. ¿Por qué? Porque los animales también viven el duelo. Miren, parece que este proceso del duelo forma parte de un mecanismo de aprendizaje, de adaptabilidad, no solamente en el ser humano, sino en la mayoría de animales. Porque hubo el caso, por ejemplo, de una chimpancé cuyo bebé, cuya cría, murió y estuvo más de un día cargando con el cadáver. ¿Y qué hacía esta chimpancé? Presionaba con sus dedos la carita, el cuello de su cría ya muerta. Y así estuvo durante todo un día. Luego lo dejó en un lugar visible, muy atenta al cadáver de su cría. Y el resto de chimpancés se empezaron a acercar y lo miraban atentamente. A la mañana siguiente, todos en conjunto decidieron abandonar el cadáver. También hay otro caso donde una elefante tuvo por compañera también otro elefante, y este elefante, también hembra, murió. Y la que quedó sobreviviendo dejó de comer, dejó de alimentarse, y al cabo de unos días también murió. Hemos visto muchas veces en noticias cuántas veces un perrito que es atropellado, que pierde la vida, y al lado también está su compañerito. Entonces debemos aprender que el duelo no es exclusivo del ser humano, que forma parte de la evolución, que cada especie en el mundo va aprendiendo a través del duelo. El duelo muchas veces se confunde con el luto, ¿no? Y el luto, más allá de una vivencia pues personal, interior, luto viene de llorar. El luto más bien está relacionado a conductas sociales, a normas, a través de rituales. Por ejemplo, las personas en algunos lugares utilizan ropa negra, en otros lugares, bueno, pues de repente hacen una cena. El luto va a depender de cada cultura. Sin embargo, el duelo depende de cada persona. Sí, por ahí hay algunos factores, algunos patrones culturales que por ahí pueden generar algunos matices, pero realmente el duelo es muy personal y está vinculado pues a esa conexión que tenía la persona que perdió la vida y la persona que va a vivir ese duelo. Hasta ahí estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de un duelo sano, un duelo normal. Pero existe también un duelo patológico, un duelo donde la persona experimenta ansiedad, donde ya se ve alterado el tiempo interno, cómo ese tiempo interno ya no es compatible con el tiempo externo, el tiempo en el cual viven los demás, donde hay un proceso de negación. Y miren, aquí, dentro del duelo patológico, vamos a recordar el programa anterior, cuando hablábamos de los apegos. Había pues un apego seguro. La persona que en su infancia experimenta un apego seguro no va a sufrir de dependencia, pero también existe la posibilidad que viva un duelo normal, que viva el duelo como comúnmente se debe vivir, sin dañarse, sin perjudicar su desenvolvimiento social, sin perjudicar su salud. Pero hablábamos en la infancia de otro tipo de apegos. El apego ansioso, donde el niño se desesperaba porque sus cuidadores no llegaban. El apego evitativo, ya el niño indiferente porque sus padres habían estado tan aislados de él que el niño ya ni siquiera los esperaba. Y existía un apego desorganizado, que era una mezcla de los otros dos anteriores. Que esto
en su etapa adulta daba la posibilidad de que esa persona padezca una adicción afectiva. Y vemos estos 3 apegos en el duelo patológico. Porque ya la persona tiene este problema de dependencia y por lo tanto separarse para esta persona es un evento totalmente traumático que no va a permitir que se adapte a lo que normalmente hace. Esa persona ya no puede cuidarse, esa persona ya no cumple con sus responsabilidades y sobre todo este proceso de duelo no avanza, es decir, no genera ningún aprendizaje. Esa tristeza se prolonga y más adelante se va a convertir pues en una depresión. Cuando hablamos entonces de ese apego ansioso en el duelo, lo veríamos como un duelo crónico, un duelo que se extiende demasiado en el tiempo y la tristeza no disminuye. Es decir, de ese duelo crónico iría de la mano con un duelo por intensidad. Es decir, la persona mantiene ese sufrimiento durante todo ese tiempo. ¿Ya? Si bien decimos que los picos más altos del duelo se dan aproximadamente dentro de los 3 primeros meses, ¿ya? Esta persona sostiene esos picos durante meses, tal vez durante 1 año, 2 años. Esto nos recuerda a ese apego ansioso, pero también había un apego evitativo, donde el niño ya no esperaba pues, que los padres lleguen, el niño estaba totalmente indiferente. En su etapa adulta, el niño ya adulto, prefería no involucrar sus emociones para no sufrir. Y entonces ahí hablamos de un duelo inhibido, es decir, la persona dice no sentir nada. ¿No? Esa persona se guarda, reprime todas sus emociones. Puede darse no solamente porque esta persona en su infancia tuvo un apego evitativo, sino que muchas veces se ven obligados a reprimir esas emociones en el duelo porque tienen que cuidar de alguien y creen que deben ser fuertes para los demás. Pero también hay un duelo inhibido, es decir, donde la persona ya no transita, ya no saca el sufrimiento, no saca la tristeza, no saca el llanto. ¿Por qué? Porque ha estado experimentando pérdidas continuas y eso es algo que nosotros hemos visto en esta pandemia. Hay familiares, hay personas que han perdido familiares. A algunos les ha tocado en la misma semana perder 2, 3 familiares. Y estas personas en algún momento están tan agotadas, están ya tan cansadas con todo este evento de separarse, que ya no hay la fuerza suficiente para transitar las emociones. Y aquí debemos recordar que lo que se reprime, lo que se queda adentro en algún momento, va a salir con fuerza. Entonces, más adelante, esa persona también va a experimentar alguna patología, algunos ataques de pánico, tal vez una depresión, tal vez ansiedad. Y tenemos también un duelo enmascarado. ¿Cómo así? La persona utiliza el mecanismo de negación y dice, no, yo no creo que no esté llorando porque eso ya pasó. Esta tristeza que tengo más bien creo que es por el cansancio del trabajo, creo que los chicos no me están entendiendo. Este duelo enmascarado también es una forma de represión. Esa represión pues es una angustia. Esa persona no dejó salir ningún tipo de emoción, pero más adelante, esta persona que está negando, que está enmascarando su duelo, más adelante puede somatizar toda esa tristeza, todo ese sufrimiento. También puede tener pues unos episodios de ansiedad. Así que es muy importante dentro del duelo transitar las emociones. ¿Hay factores de riesgo para los duelos patológicos? Sí las hay. Las hay muchísimo. Una de ellas, ¿no?, era precisamente perder seres queridos, ¿no?, continuamente, cosa que lo vimos en esta pandemia. Otro factor de riesgo va a ser las muertes inesperadas por accidente. Porque cuando un familiar se enferma, sí, hay mucha, no solamente agonía por parte del paciente, sino que también los familiares están sufriendo todo ese tiempo, pero ya van haciendo un duelo anticipado. Pero cuando la muerte del ser querido sorprende de un momento a otro, es totalmente duro. La persona no estaba preparada. Las muertes por suicidio. Es más, se sabe que dentro de aquellas familias donde alguien se ha suicidado, existen muchas posibilidades que algún miembro de la familia opte también por el suicidio.
las muertes por asesinato. ¿Qué otra situación puede generar un duelo patológico? Aquellas muertes donde no se encuentra el cadáver. Por ejemplo, en un campo de guerra, personas que han sido secuestradas, y también esas muertes que son estigmatizadas. Por ejemplo, personas que han tenido alguna enfermedad y los familiares no querían que nadie sepa. Esto también es un factor de riesgo. ¿Y quiénes más pueden desarrollar un duelo patológico? Las personas solitarias. Aquellas personas que sí van al velorio, acompañan en el entierro, pero luego les toca estar en casa solos. Y ya en casa solos muchas veces no transitan, no sacan ese sufrimiento. ¿Y qué es lo que ocurre? Esta persona más adelante comienza a deprimirse. Y esto sí puede causar mucho daño a la persona. ¿Y cuánto tiempo? ¿Qué es lo que se espera de un duelo? ¿Cuánto tiempo debe durar? Primero, que no hay un tiempo exacto, hablamos de aproximaciones. No hay un tiempo preciso, así que aquí vamos a ser flexibles. Se dice que esos picos altísimos están presentes en los 3 primeros meses, pero el primer mes es llevadero. ¿Por qué? Porque en el primer mes las personas reciben el consuelo de los familiares y amigos. Los familiares, los amigos están llamando, le preguntan ¿cómo estás? Mira, ya comiste, por favor hazme una llamada si te sientes solo. Por ahí alguien le lleva algo de comida, por ahí alguien de repente lo invita a su casa. Pero ¿qué ocurre en el segundo y tercer mes? Que esas llamadas, esas demostraciones de afecto ya están ausentes. Ya los familiares consideran que esta persona ya vivió el proceso más intenso y comienzan, a alejarse, a no llamar tanto, y es el segundo y tercer mes donde esta persona sufre más. Se encuentra con esa realidad. Ahora sí le toca vivir todo ese proceso sola o solo. Pero después de ese tercer mes, aproximadamente, podría llegar incluso hasta un cuarto mes, ya empieza a bajar esa tristeza. Pero no significa que termina ahí, no. Vamos a decir que esa tristeza puede ir desapareciendo y durar hasta 6 meses, año y medio, incluso 2 años. Por eso es que vamos a ver por ahí algunas personas que llevan año y medio de haber perdido al ser querido y de repente escuchan una canción o de repente hay una conversación y de un momento a otro se le caen las lágrimas, claro, porque están dentro de ese proceso normal del tiempo que nos va a generar este duelo. Lo que sí sería extraño, lo que sí sería un mal indicador, es que haya pasado 6 meses, 1 año, y esta persona mantenga la intensidad de la tristeza. ¿Ya? Sobre todo, que esta persona no quiera salir, que esta persona no quiera ir a trabajar, no quiera estudiar. Eso sí debe llamarnos la atención. Inmediatamente habría que buscar ayuda profesional. Ahora, hay especialistas que mencionan etapas, ¿no? Etapas del duelo. Hay muchos, ¿no? Y uno de ellos habla precisamente que al principio la persona vive un shock, es decir, la persona se encuentra con una realidad totalmente negativa y para lo cual esa persona no estuvo preparada, esa persona cae en una especie de confusión, está totalmente contrariada. Pero luego de ese proceso, donde incluso la persona puede negar esa realidad, la persona se niega a aceptar la pérdida del ser querido, va a pasar luego por un proceso de enojo, de tristeza, de impulsividad, de inseguridad, para luego de eso dar paso ¿a qué? A una desorganización. Aparecen en la persona ya episodios de abandono. La persona está desesperada y la persona ya no puede planificar nada a futuro. Está dentro del proceso de duelo, incluso el duelo normal. Pero luego de esta desorganización y desesperación viene ya un proceso de reorganización. Es decir, ya comienza a aparecer esa tranquilidad, ojo, que es lo que esperamos aproximadamente. Por ahí, por el 6º mes, por ahí ya vemos a la persona que está viviendo el duelo más tranquila y empieza a adaptarse a esa realidad.
y sobre todo la persona ya comienza a realizar algunos planes a futuro. ¿Cuándo? ¿Cuándo a nosotros nos va a llamar la atención? Cuando estamos llegando por ahí al 6º mes y la persona no se adapta a la realidad, la persona no hace planes a futuro y sobre todo comienza a hablar de ella en pasado. Y habla del difunto en presente. Es decir, no ha aceptado la pérdida, no ha aceptado aún la partida y esta persona al hablar en pasado ya no se considera dentro de la vida que está por venir. ¿Eso qué nos recuerda? Hay un indicador en el suicidio. Que las personas, incluso cuando se han encontrado cartas que dejan los suicidas, escriben de todos en tiempo presente y futuro y de él mismo escriben tiempo pasado. Así que es necesario saber cómo es el duelo, cómo funciona todo esto dentro de la mente para poder entender qué vamos a hacer para recuperarnos de este duelo, porque para poder manejar un problema debemos saber en qué consiste el problema. Cuando el duelo comienza antes de la pérdida, es decir, cuando nos enteramos que nuestro familiar tiene alguna enfermedad que es terminal y sobre todo cuando el especialista, el médico, indica el tiempo aproximado de vida que le queda al paciente, es un camino muy triste y muy doloroso que atraviesa la familia. ¿Ya? Es un camino de tristeza, también de enojo. Y esas personas ya comienzan a vivir el duelo antes de que esa persona vaya a partir. Viene una preocupación también en esas personas por el momento del fallecimiento, debido a que están expuestas durante tanto tiempo a ese familiar que poco a poco va perdiendo la vida, va apagando esa fuerza vital. Casi siempre estos familiares se preguntan, ¿cómo será la muerte para esta persona? ¿Qué va a pasar con ella en el momento en el cual vaya a perder la vida? Por eso aquí incluso hablamos de que las religiones, las doctrinas espirituales son muy importantes en el acompañamiento, no solamente al paciente, sino también a los familiares. A veces en este proceso se olvidan de los familiares que están llevando también todo este proceso intenso. Las religiones hablan mucho y dan mucho consuelo a aquellas personas que van a perder algún ser querido o que han perdido algún ser querido. Muchas doctrinas espirituales hablan acerca de ángeles que vienen a rescate de aquella persona que ha desencarnado. Otras culturas, otras doctrinas hablan de familiares que vienen también a ayudarlo a partir. Por ahí, Arthur Powell, un investigador que en aquel tiempo intentaron llamar pues la ciencia espírita, ¿no? Él también hablaba de un mundo de los etéricos. Entonces decía que existía algo así como una población de seres etéricos y dentro de esta población había unos etéricos muy sutiles, de una condición muy buena, muy amorosa, y que ellos socorrían a aquella persona que también estaba a punto de perder la vida. Sin embargo, también la ciencia ha aportado a todo esto y también nos indica la ciencia de que no estamos solos, de que esta persona que va a perder la vida, que está de repente atravesando una agonía, va a utilizar parte de su mente para defenderse y no experimentar tanto sufrimiento. Esto también nos ayuda ¿a qué? A que los familiares en cierta manera consigan algo de consuelo y miren a dónde llegan pues las investigaciones. En el año 1892 hubo un geólogo llamado Albert Heim. Este geólogo había presenciado algunos accidentes en los Alpes, es decir, en esas montañas, las personas que iban escalando las montañas, él hizo como una recopilación de experiencias de personas que habían caído y habían sobrevivido. Hubo más de 30 casos de personas que sobrevivieron a estas caídas y las experiencias de estas personas, ¿no? Dicen que durante la caída
Ojo, estamos hablando de más de 30 experiencias que menciona este geólogo en su investigación, y estamos hablando de 1892. Imagínense, ¿hace cuánto tiempo? Esta persona mencionaba que esas personas que caían, dice que llegaron a experimentar incluso el escuchar una música preciosa, una música hermosa, y se sentían estar dentro de un cielo azul con unas nubes totalmente brillosas. Era una experiencia para ellos muy linda. Entonces, ¿qué dice, no? ¿Qué dice la ciencia? Que la mente en ese momento comienza a protegerse ante ese impacto emocional, ante ese miedo. La mente saca una parte, saca un recurso que empieza a generar una especie de historia alterna, de historia simbólica. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando hemos visto casos de repente de personas que han sido víctimas de abuso, ellos han generado en ese momento una historia alterna. Ellos no recuerdan el abuso en sí. La mente, se llama disociarse, la mente generó una historia alterna. ¿Y qué hizo la mente? ¿No? Empezó a simbolizar a aquella persona que la atacaba, la vio como un extraterrestre. Ese acto de abuso lo percibió, formó una historia como si fuera una operación. Entonces la mente va formando historias para que la persona pueda procesar de mejor manera la experiencia que está viviendo. Y miren, fueron más de 30 casos. Ahora, también por ahí se han encontrado algunos testimonios de personas que han estado involucradas en accidentes muy graves, y dicen que han experimentado sensaciones espirituales muy intensas. Por ahí un joven de 24 años mencionaba que llegó a concebir en ese momento la muerte como algo hermoso y que lo acercaba hacia lo divino. Ya los estudios más adelante, por ejemplo, tenemos a la psiquiatra Marlene Steinberg. Hay un libro que ella desarrolla junto a una colega, el tema de la disociación, del trastorno disociativo. En este libro Marlene Steinberg también menciona eso, cómo la mente utiliza todas sus fuerzas para que la persona pueda sobrevivir a estos momentos traumáticos, sobre todo a este momento de enfrentar lo desconocido. ¿Sí? Algo más que los familiares deben conocer dentro de este proceso de acompañar al familiar que va a perder la vida. Y es que es natural que experimenten culpa. ¿Ya? Hay una culpa que aparece, una culpa de la cual no se habla, y es una culpa que se debe precisamente al desgaste emocional y físico por estar acompañando durante tanto tiempo al paciente en su lecho de muerte. Imagínense, hay personas que llegan a consulta y dicen: yo me siento culpable porque en algún momento llegué a desear que mi familiar ya descanse en paz, y se ponen a llorar muchísimo. Dicen: no sé cómo pude haber deseado eso. Y hay que explicarles que lo que ellos han estado haciendo durante todo ese tiempo ha sido agotador, ha sido un gran desgaste. Entonces no es fácil estar yendo todos los días, por ejemplo, al hospital. Todos los días estar haciendo cola para ingresar al hospital, todos los días estar llevando ropa, nuevamente recogiendo ropa, lavando esas prendas en casa, cuidando a los hijos, trabajando. Entonces estas personas llegan a sentirse culpables, y no debería ser así. Hacemos lo que humanamente y amorosamente podemos hacer. Sin embargo, eso no evita que lleguemos a experimentar algún tipo de malestar. Por otro lado, ya ingresando a este tema del acompañamiento a la persona que está pues en su lecho de muerte y con quien vamos a practicar esa comeditación, ese acompañamiento, vamos a enseñarle a esa persona a practicar un proceso de meditación para calmar su mente, porque la persona, cuando está desahuciada, es una persona que está muy estresada, es una persona con mucho miedo, sobre todo miedo a la muerte, es una persona que está pensando qué va a pasar, qué va a ocurrir con mis familiares, con mis pertenencias. Entonces hay que darle pues un buen cuidado, y dentro del acompañamiento hablamos también del ambiente. ¿Cómo debería ser el ambiente en el cual vamos a tener a ese familiar que padece una enfermedad terminal? Primero, la habitación. Esa habitación
debe ser una habitación limpia y despejada. Debemos procurar que no existan muchos estímulos, pero también la iluminación debe ser una iluminación tenue, sobre todo una iluminación ámbar, es decir, esos bombillos ahorradores de color amarillito, ¿ya? Esas luces ámbar y de baja intensidad, tan baja que pueda permitir que el paciente, que el familiar pueda descansar tranquilo, que no sea una luz que le esté dando directamente en la cara, una lamparita ámbar, pero también debe alumbrar un poquito como para que el familiar cuando despierte, abra sus ojitos, no se encuentre en una total oscuridad. La luz ámbar, esta luz amarillita, siempre ha representado calma, abrigo y protección. Miren, en los hoteles, por ejemplo, cuando uno llega a una habitación, encontramos unas lamparitas pequeñitas con una luz bajita ámbar, ¿no? Que nos está esperando, que nos invita al descanso. Pero también en nuestros archivos de vida podemos conectar esta luz ámbar con algunas experiencias, por ejemplo, con las chimeneas del hogar. Nos inspira ese calor del hogar, pero también nos puede recordar, pues incluso a etapas muy antiguas del ser humano, esas fogatas, ¿no? Que daban luz y calor a la persona dentro de las cuevas. Entonces, la iluminación, sobre todo, es necesario que cuidemos eso, que sea de baja intensidad y de color ámbar. No utilizar velas precisamente por el humo, pues que echan las velas, ¿no? Puede ser incómodo. La temperatura para el paciente, en la habitación del paciente, del familiar terminal, no debe ser relacionada a la estación, sino que debe ser cómoda para el paciente. Miren, hay pacientes que de repente estamos en verano y el paciente vemos que se encoge. Esa persona necesita abrigo, hay que tratar de abrigarlo un poquito, ¿ya? Hay que siempre estar comunicándose con el médico. Por otro lado, hay que evitar los ambientadores, es decir, esos dispositivos para olores. Eso hay que evitarlo, pero sí se puede utilizar algo que es muy sugestivo para el paciente, que lo va a calmar siempre y cuando sea cómodo para el paciente, que es el olor a vainilla, ¿ya? Pero no un olor artificial a vainilla, sino lo que se puede hacer es colocar en una ollita, ¿ya? En una cacerola, a hervir un poco de agua y colocar ahí algunas gotas de vainilla como para que se evapore. ¿Por qué la vainilla se utiliza muchas veces en estos casos como para aromatizar el ambiente? Repito, siempre y cuando sea cómodo, agradable para el paciente. Porque la vainilla recuerda en ese mundo interno a los dulces, a los postres que preparaba mamá o abuelita en la infancia del paciente. Entonces, esa persona tiende a sentirse un poco protegido, a sentirse seguro, como que está dentro del hogar. Entonces, también ese olor a vainilla puede ayudar, pues, a disminuir un poco esos olores fuertes que tienen los medicamentos. El contacto físico con el paciente terminal es importante, pero hay que utilizarlo de una manera adecuada. Contacto físico solo cuando el paciente esté consciente, ¿ya? Si el paciente está descansando, está dormido, hay que evitar tocarlo, acariciarlo, porque la persona puede asustarse e interrumpir su descanso. Ya muchas veces el buen corazón muchas veces hace que la persona quiera abrazar, besar a su familiar, y es algo que tal vez para ustedes esté bien, pero no para la persona que está postrada, pues, en esa cama. ¿Ya? No acariciar constantemente el rostro del paciente. ¿Cuántas veces vemos a esos familiares que están por aquí, que le hacen caricias, que le agarran las cejas? Eso es incómodo para una persona que está enferma. Lo que pueden hacer de repente es colocar la palma de la mano muy suavemente en el rostro del paciente, ¿ya? Como si fuera una caricia, un contacto, como diciéndole aquí estoy, ¿no? Solamente eso, pero breve, recordemos, ¿ya? Mayormente se recomienda tocar la mano del paciente, ¿no? Sujetarlo con la mano durante un momento, algunas caricias y soltarlo. Si vemos que él está cómodo, podemos seguirlo haciendo durante un momento más
pero no hacerlo corrido durante tanto tiempo porque también el paciente se incomoda. Es muy bonito, de acuerdo a las películas, cosas que se ven, pero otra cosa es estar en esa situación. Así que hay que tener mucho cuidado con todo eso. Ahora vamos a ir a este ejercicio de comeditación. Esta técnica que ha sido utilizada durante muchísimo tiempo por monjes, por curanderos, por sacerdotes tibetanos. Ellos ayudaban a sus compañeros que estaban agonizantes con estas técnicas para poder partir en paz, en total tranquilidad. Hay que practicarlo, entonces en ese momento quiero que todos ahí en casa estén tranquilos. Es una técnica que va a ayudar a relajar el cuerpo, a dar tranquilidad, paz a la mente. Es una técnica que se basa en la relajación, se llama comeditación porque esta técnica va guiada por una persona. Se necesita un guía. Ustedes cuando lo aprendan van a poder guiar a algún familiar, a algún ser querido. Ahora, la importancia de la respiración dentro de la técnica es fundamental. En esas culturas antiguas se aprecia mucho la respiración, no solamente porque va a relajar al paciente, ya que la respiración debería ser en base a una estimulación vagal, es decir, una respiración que pueda llegar hasta la base del estómago, ¿no? Como algunos llaman diafragmática. Bueno, vamos un poquito más abajo, ¿no? Que se vea que al momento de inhalar, el estómago pueda extenderse y al exhalar, ¿no? Nuevamente volver a su posición normal. Esta forma de respirar relaja debido a que está estimulando el nervio vago, un nervio que está muy relacionado, ¿no? A esa sensación de tranquilidad, de relax. Ahora, si nos vamos por el campo místico, por el campo espiritual, se dice que en la respiración los hijos de Dios pronuncian el nombre de Dios. Por ejemplo, aquellos que pronuncian el Om, ¿no? Que lamentablemente se convirtió en un modismo decir Om, ¿no? Y eso sencillamente era un modismo, ¿no? Se dice que el Om sencillamente es una exhalación que terminaba con una suavidad y se dice que ese sonido del Om es el sonido que está en toda la naturaleza. Dice que si tú escuchas las olas hacen ese sonido, los niños, todo, el viento, todo tiene ese sonido. Si escuchamos con mucho cuidado, con mucha atención, es lo que dicen por ahí algunas doctrinas. Pero también por ahí dicen que la respiración también incluye el nombre de Dios. Para algunas culturas Om también es el nombre de Dios y para otras Yahvé. Entonces dice que cuando la persona, ¿no? Inhalaba y exhalaba, hacía un sonido similar a decir ya, invocaba, pronunciaba el nombre de Dios. Entonces, qué bonito cuando dentro de la comeditación también tenemos presente esta parte de la espiritualidad para aquellos que son creyentes y para los que no son creyentes. La importancia de la respiración es que va a generar una estimulación vagal y va a hacer que la persona se relaje. Entonces, quiero que estén cómodos, por favor, acostados. Traten de acostarse, por favor. A ver, acostados, todos en casa. Cuando dé la señal, por favor, cierren sus ojos. Si necesitan alguna mantita, la colocan encima y solamente se van a dejar guiar por mi voz. Así que creo que ya están listos, creo que ya están preparados. Entonces vamos a comenzar con ese ejercicio. Muy bien, por favor, quiero que cierres los ojos y estés cómodo, de preferencia acostado. Muy bien. Cierra tus ojos lentamente. Procura estar acostado, boca arriba. Respira lentamente y al exhalar, suelta tu cuerpo. Relájate. Eso es.
Con cada exhalación, suelta tu cuerpo. Y concéntrate en el sonido de tu respiración. Solo tienes que seguir mi voz y se trata de dejarte llevar, de relajarte. Vas a inhalar lentamente y vas a llevar el aire directo hacia la base de tu estómago, como si inflaras tu estómago. Muy lento, muy suave. Y al exhalar, vas a decir lentamente, eso es. Muy lento. Deja que esa exhalación pueda ser percibida. Inhala muy lento. Lleva el aire hacia la base de tu estómago. Y al exhalar, concéntrate y escucha atentamente el sonido que haces en tu exhalación. Y con ese sonido de tu exhalación, deja que tus pensamientos salgan como si fueran nubes. Y comienza a disminuir la velocidad de tu respiración, cada vez más lento, muy lento. Y al exhalar, al escuchar tu exhalación, tus pensamientos salen como si fueran nubes. Y solo existe para ti el sonido de tu exhalación. Inhalando, lento, profundo. Y escuchándote sutilmente tu exhalación y soltándote, extendiéndote en el lugar donde estás acostado. Continúa con esa respiración y exhalación, como si estuvieras limpiando tu cuerpo y tu mente. Y ahora vas a ingresar a un estado más profundo de relajación, pero también de tranquilidad. Vas a observar en la punta de tus pies que aparece el número 1, grande, de color blanco, brillante. Vas a inhalar y al momento de exhalar, ese número 1 va a pasar por encima de ti.
muy lento, y va a desaparecer al pasar por tu cabeza, relajándote más. Vas a inhalar nuevamente y observas el número 2. Al exhalar, déjalo partir y relájate. Suelta. Que se deslice por tu cabeza y desaparezca. Haz lo mismo con el número 3, blanco, brillante, aparece por tus pies y al exhalar se desliza por encima de ti, relajándote. Y desaparece por tu cabeza. El número 4 continúa. El número 5 aparece por tus pies y al exhalar pasa por encima de ti, blanco, brillante, y al desaparecer te has relajado más. El número 6 al exhalar se desliza relajándote y desaparece por tu cabeza. El número 7 deja que se deslice al exhalar. El número 8 blanco, brillante, inmenso, pasa por encima de ti cuando exhalas y te relaja más y desaparece por tu cabeza. El número 9 al exhalar se desliza encima de ti, relajándote, soltándote, y al desaparecer estás más relajado aún. Y aparece brillante el número 10 por tus pies, y con esa exhalación se va deslizando por encima de ti y te va relajando mucho más. Y ahora, al inhalar, vas a decir en tu mente: estoy. Y al exhalar, vas a pronunciar muy suave, muy lento: en paz. Al inhalar, dices en tu mente: estoy. Y al exhalar, lo pronuncias muy lento, muy suave: en paz. Hazlo por un momento. Al inhalar, estoy. Y al exhalar, en paz.
Si deseas, ahora, al exhalar, puedes pronunciar el nombre de Dios si es que eso te da comodidad. Inhalas y al exhalar puedes decir Dios, Yahvé, o puedes decir Om. Y te entregas a la experiencia. Continúa por un momento así. Muy bien. Cuando diga 5, vas a respirar lento, profundo. Y al exhalar, lentamente vas a abrir tus ojos. 1, 2, 3, 4, 5. Inhala y al exhalar abre lentamente tus ojos. Bienvenido, bienvenida. Les explico un poco con respecto al ejercicio. Este ejercicio, si se han dado cuenta, se basa mucho en prestar atención, en concentrarse en la respiración. Ustedes se acuerdan que había una técnica para descentrarse, es decir, si la persona estaba muy ansiosa, muy temerosa, utilizábamos una técnica de descentración, hacíamos que la persona realice alguna actividad para depositar gran parte de su atención en otro evento y así restarle intensidad a aquel elemento estresor. Esta técnica de comeditación tiene parte de eso, aparte de la estimulación vagal que tiene que ver con la respiración, tiene que ver con eso. Ahora, tiene que ser lento. La técnica aquí se les he dado un poco rápida, bueno, por cuestión de tiempo. La finalidad de esta técnica es hacer precisamente que la persona descanse. Imagínense un paciente que está tan estresado, con tanto miedo, que a veces no puede dormir. Esta técnica va a funcionar. Estoy viendo los comentarios, muchos se han relajado, no solamente por esta estimulación vagal a través de la respiración, que es una técnica correcta de respiración, sino también que al concentrarnos en el sonido de la exhalación, nos descentramos de ese temor de cualquier estímulo externo y empezamos a bajar la intensidad y comenzamos a relajarnos. ¿Luego con qué? Con esta técnica de ver los números que van pasando por encima. ¿Ya? Este trabajo lento, a ver, les explico un poquito, este trabajo lento de observar los números que aparecen por tus pies, ¿no? Inhalas, aparece el número, y luego mientras vas exhalando el número se va deslizando por encima y pasa. Este proceso de hacerlo lento es un proceso que hace que la mente se vaya agotando y se vaya relajando. Entonces, en algún momento la persona termina pues por descansar, ¿no? Y sobre todo si la persona aprende a conectar el decir estoy en paz en esa respiración, porque la parte final del ejercicio es, ¿no? Inhalas y dices en tu mente estoy. Y al exhalar, si lentamente con esa exhalación, con ese aliento, en paz, ¿no? Lento. Bien, entonces practíquenlo, por favor, practíquenlo, que es muy relajante, es precisamente para aquella persona que está muy tensa, no solamente el paciente que tiene alguna enfermedad terminal, sino también si vemos algún familiar que está muy estresado por la situación, podemos aplicar
esta técnica. De repente en el momento no hay la oportunidad de que lo puedan medicar, ¿no?, para ayudarlo a descansar, entonces utilizamos la técnica. Y cuando vemos esa imagen recordamos que ese es mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio, ese espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas que te impiden alcanzar la tranquilidad, el equilibrio emocional. Déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología. Con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Pide tu cita, no importa en qué lugar del mundo te encuentres. Marca por WhatsApp el +51 995722178. Pide tu cita. Toma nota, por favor. ¿Por qué es importante el abordaje del duelo? Debido a que el ser humano forma parte de un grupo social, un duelo no resuelto afecta su capacidad de productividad, creatividad y valoración de su entorno. Entonces, la elaboración del duelo no solamente es trabajo de la persona que va a experimentar este proceso, sino también de la sociedad, de conocer todas esas pautas para que la persona pueda llevar un duelo sano y sobre todo pueda resolverlo en el tiempo estimado. Porque un duelo no resuelto se va a convertir más adelante en una depresión, en una angustia, ¿no?, en unos ataques de pánico, tal vez en un trastorno de ansiedad. Pero hay que entender que dentro del duelo debemos aceptar algo que es importante, que las personas son irreemplazables y muchas veces por evitar el duelo hay personas que creen que pueden encontrar un sustituto para esta persona, ¿ya? Piensan que la pueden reemplazar con otra persona y no es así. No existe un reemplazo para la persona que se ha ido. Lo que puede hacer es volcar su afecto en una nueva persona, sí, pero no reemplazarla. Pero eso solamente va a ser una experiencia distinta. Es decir, no va a vivir algo igual a lo que vivió con la otra persona. Es decir, ninguna persona te va a hacer olvidar al ser querido. Te va a hacer vivir una nueva experiencia que tal vez sea más intensa de la que viviste con ese ser querido que ya partió. Pero no se reemplazan personas. Hay que aprender a convivir con esa realidad porque de no ser así, el intentar reemplazarla va a generar una constante frustración, ¿ya? Y sobre todo vas a condenar a la otra persona a vivir bajo las sombras de recuerdo del fallecido. Ahora, ¿qué podría pasar dentro de este duelo? Hay algunos fenómenos, experiencias que se van a dar. Hablamos de una alucinosis, no una alucinación, una alucinosis. Por ejemplo, hay muchas personas que creen ver a su familiar que ha fallecido. Voltean y dicen, lo acabo de ver pasar o vi su sombra por allá. Eso no es una alucinación, ¿ya? No es una alteración de los sensoperceptores, más bien tiene que ver con un conjunto de creencias. La persona está consciente de su realidad, incluso, ¿no?, la persona se cuestiona, por eso se lo comenta a otro. En el caso de una alucinación, la persona trataría inmediatamente de generar algún tipo de contacto y estaría muy convencida de que fue real. Se llama así alucinosis, es un proceso normal dentro de los procesos de duelo. Por ahí, en algunas creencias espirituales, populares, dicen, ¿no?, que es el alma de la persona que está rondando por la casa. Bueno, tiene que ver también con un factor cultural y todo eso hay que respetarlo. También aparece la culpa. Esta experiencia desagradable de la culpa, porque la persona siente que no hizo lo suficiente, que no llegó a tiempo, que no entregó lo necesario. Pero aquí hay una realidad, y es que las personas no son adivinas. Si tú te sientes culpable en ese momento ante la pérdida de un ser querido por no haber estado en ese momento, es que nadie sabe cuándo va a partir esa persona. Sobre todo, nuestra mente en situaciones críticas trata de ser optimista.
trata de negar esa realidad. Entonces muchas veces las personas se confían y dicen, no creo que nada malo vaya a pasar, me voy a tardar un poquito más, voy más tarde. Y lamentablemente sucede ese momento trágico donde nuestro ser querido pierde la vida y muchas personas se sienten culpables. Esa culpa también es normal, es una culpa que se va a disipar en el tiempo, pero si está generando mucha incomodidad, bueno, pues hay que acudir al profesional para que pueda orientar, porque es un trabajo ¿de qué? De objetividad. Hay que ayudar al paciente que sea objetivo, que no se vaya a estar culpando, que no se vaya a conectar con un complejo de culpabilidad. Sobre todo si es una persona con tendencia a este complejo de culpabilidad, esta parte va a ser muy delicada. Ahora, superar la pérdida no solamente va a depender del paso del tiempo, sino también del trabajo que se pueda realizar en el proceso de duelo. Hay dos cosas, ¿eh? El tiempo, pero el trabajo que se realiza durante todo ese tiempo para que ese duelo se vaya a resolver. Ahora, muchas teorías y una de ellas que en su momento fue muy valorada, pero con el tiempo incluso tuvo algunas críticas, se le calificó como una teoría incompleta, ¿ya? Que fue la teoría de una psicóloga llamada Kübler-Ross. Esta psicóloga en el año de 1970 pues comienza a investigar con pacientes terminales cómo era la etapa de ese duelo, ¿no? Por enterarse que habían perdido su salud y que iban a perder la vida. Entonces ella empezó a ver todo ese proceso y ella comenzó a mencionar que existía primero una etapa de negación. La persona decía, es imposible. Cuando el médico le decía, mire, usted tiene tal enfermedad, le quedan tantos meses de vida, la persona decía, es imposible, usted se ha equivocado. Luego pasaba por una etapa de ira, la persona estaba enojada consigo misma, enojada con los demás. Pasaba por una tercera etapa, que era la etapa de negociación. En esta etapa la persona iba a negociar incluso con la religión. Por aquí la persona incluso iba a buscar a aquellas personas que venden pues esos poderes ocultos. Al ver que nada de esto funcionaba, la persona también podía caer en una etapa de depresión, una tristeza profunda al ver que no había solución. Y como un quinto paso estaba la aceptación, ¿no? Esto era lo que planteaba esta psicóloga, cuya teoría, pues la teoría de Kübler-Ross, fue desestimada en el tiempo. Se dijo que estaba incompleta, pero para completar esta propuesta de Kübler, que fue muy importante en su época, en los años 70, aparecen otros investigadores que también por ahí completan todo esto, lanzan unas propuestas muy interesantes. Por ejemplo, William Worden, él menciona que el duelo no era un proceso pasivo, es decir, que la persona pasivamente iba a soportar este duelo, sino que más bien era un proceso activo, que en este proceso del duelo la persona iba a ejecutar unas tareas para poder resolver ese duelo, para poder resolver ese dolor ante la pérdida. Aparece también Niemeyer, otro investigador, pero él no habla de tareas, él habla de desafíos. Él dice que este proceso de duelo, para poder resolverse, necesita afrontar unos desafíos que va a hacer que la persona pase desde ese proceso de shock, ese proceso duro, hasta poder reinventarse, ¿no? Entonces, él mencionaba que el primer paso tenía que ver con reconocer la realidad, la aceptación, que es el primer paso que se da. Aceptar que eso ocurrió, aceptar que se perdió al ser querido, aceptar que esa persona ya no va a regresar, que ya no estará físicamente en su vida y que va a tener que continuar su vida sin esa persona. Había un segundo paso, que era liberarse, entregarse, abrirse al dolor. Miren, estos son los desafíos. El primer desafío, se acepta la realidad, que esa persona ya partió. El segundo desafío, abrirse a ese dolor, a ese sufrimiento, experimentar las emociones y no reprimirlas, dejarlas transitar, que salgan. Entonces aquí se advierte a aquellas personas que le dicen, ¿no?, a la persona que está sufriendo la pérdida, tienes que ser fuerte. No,
eso es falso. No tienes que ser fuerte ante la pérdida, no puedes reprimir. Al contrario, tienes que soltar, tienes que dejar que esas emociones salgan. Sobre todo, tienes que entender que ese sufrimiento va a pasar en algún momento. A medida que vivas estas emociones se van a agotar. Luego venía un tercer desafío, que era revisar el mundo de significados. Es decir, tienes que considerar, darte cuenta cómo la pérdida ha cambiado tu sistema de creencias y valores. Si tú has perdido un ser querido en ese momento, tú deberías preguntarte en qué manera esta pérdida afecta a tus creencias y a tus valores. ¿Qué tanto has podido crecer con esto? ¿Y en qué has dejado de creer? El cuarto desafío consiste en reconstruir la relación con lo que ha quedado. Es decir, la muerte no va a terminar la relación que tenías con esa persona, sino que va a transformar la relación que tenías con tu ser querido. Tú no dejas de relacionarte con tu ser querido cuando tu ser querido fallece. Este es otro desafío. Tú cambias la manera de relacionarte. Antes tu relación era una relación física, ¿ya? De una interacción física. Conversabas con esa persona, de repente por ahí compartían algún trabajo, algún espacio. Pero ahora hay otro tipo de relación que mayormente se hace a través de las oraciones. Entonces, dentro de este proceso, dentro de este desafío, la persona no niega y la persona no dice desapareció para siempre, no. Dentro de esa aceptación de que ya no lo va a ver físicamente, la persona lo puede tener presente en sus oraciones de acuerdo a sus creencias. Y el último desafío que es importante para Niemeyer, que dice reinventarse a uno mismo. Es decir, luego de todo este proceso, se deben lanzar nuevos proyectos de vida. Y aquellos proyectos de vida que incluían al fallecido deben ser replanteados. También dentro de este proceso, de este desafío de reinventarse a uno mismo, la persona debe asumir ciertas responsabilidades que antes compartía con el fallecido. Estos son los 5 desafíos que va a plantear pues Niemeyer, que se parecen muchísimo a las tareas de Worden. Esas tareas que tienen que ver casi con lo mismo, ¿no? Van por ahí, son muy similares, pero en mi caso utilizo mucho esta teoría de Niemeyer. Ahora vamos a hablar acerca del soltar. ¿Cómo prepararnos para soltar? ¿Tenemos que hacer algún ejercicio, alguna dinámica? Sí, también hay dinámicas que nos van a ayudar en este proceso de soltar al ser querido. Soltar no es eliminarlo. O sea, soltarlo de esas emociones de tristeza, no aferrarnos a esa persona, sino relacionarnos de manera diferente. Entonces, en este ejercicio también quiero que todos se pongan cómodos. Va a ser un ejercicio donde vamos a tratar de transitar, de cerrar en cierta manera ese capítulo con esa persona. Va a ser un ejercicio breve que ustedes a su manera lo van a hacer en casa, con todo el tiempo que ustedes requieran. Esto solamente va a ser para ustedes una guía, pero ustedes ya en casa lo pueden desarrollar a su manera. Entonces, por favor, igualmente, quiero que estén cómodos. En esta ocasión no es necesario que estén acostados, que estén tendidos en el piso o en la cama, no. Pueden estar sentados, ya pueden estar sentados, cómodos. Procuren que no exista mucho ruido alrededor de ustedes. Si hay algún familiar, comuníquenle que van a hacer el ejercicio, que por unos minutos que no los vaya a interrumpir. Y bueno, vamos a comenzar entonces con el ejercicio. Ya saben, deben estar relajados y cuando lo indique, tienen que cerrar sus ojos. Muy bien, entonces vamos con el ejercicio. Muy bien. Cierra tus ojos lentamente.
Respira lento, profundo, y al exhalar, suéltate, relájate. Continúa respirando lento, profundo, y al exhalar, relájate más, mucho más. Lleva tu respiración a la base de tu estómago y al exhalar, atento al sonido de tu exhalación. Mantente así por un momento. Escuchando ese sonido de exhalación que te suelta, que te relaja. Y mientras vas respirando de esa manera, te dejas guiar por mi voz. Y yo sé que has pasado por momentos difíciles, momentos de mucha tristeza, debido a que has perdido algún ser o algunos seres queridos. Y ese ejercicio representa tu amor, y en nombre de tu amor te comprometes a soltar con paz, con tranquilidad, a aquella persona que en algún momento estuvo a tu lado y compartió contigo. Vas a imaginar frente a ti unas escaleras de madera que descienden hacia un lugar desconocido. Unas escaleras en forma de espiral. Solo observa, párate al borde y observa esas escaleras. Si tienes alguna creencia espiritual, pídele a tu guía espiritual, a tu maestro, que te acompañe mientras desciendes las escaleras. Dile que necesitas que vaya a tu lado mientras vas descendiendo las escaleras. Si no formas parte de alguna creencia espiritual, no importa. Concéntrate en ti y comienza a descender. Siente tus pies en cada escalón y siente su temperatura. Y sigue bajando, sintiendo tu peso en cada escalón. Y vas dejando el mundo atrás y sigues descendiendo, dispuesto a encontrarte con alguien con el cual no has cerrado ese capítulo por completo. Te pido serenidad, te pido tranquilidad, que tu amor sea el que te guíe en ese viaje. Y llegas ahora al final de esa escalera y te encuentras en una playa vacía,
donde no hay gente, donde no hay nada, no hay nadie. Sientes tus pies en la arena húmeda y comienzas a caminar, y a lo lejos ves aparecer a esa persona que durante un tiempo no has visto, que físicamente ya no está, que partió por algún motivo. Sigue caminando. Ella ha decidido acompañarte en ese ejercicio. Obsérvala bien. Viene vestida de blanco, con un rostro sereno, un rostro tranquilo, y ahora se para frente a ti. Mira sus ojos con calma, con tranquilidad. Pronuncia su nombre y dile aquello que no pudiste decirle a tiempo. Que sea breve, con calma. Piensa también en esa persona. Deja que salga esa emoción. Dile que lo extrañas, dile que no fue justo en ese momento, dile que te dolió. Si hay algo que quedó pendiente, pídele perdón o perdónalo. Perdona por aquello que hizo. Pero saca todo eso. No te quedes con esas emociones, con esas palabras dentro. Y ahora, nuevamente, pronuncia su nombre y dile: donde vayas, quiero que estés tranquilo o tranquila. Siempre te tendremos presente. Quiero que sepas que no nos debemos nada, que solo nos entregamos lo que teníamos en nuestro corazón y tiempo para darnos. No existe ninguna deuda entre nosotros. Puedes irte en paz, puedes irte tranquilo, tranquila. Quiero que sepas que voy a honrar tu recuerdo con mis acciones, porque ya aprendí la lección. Puedo amarte aún sin verte. Di nuevamente el nombre de esa persona y dile: te suelto con amor, porque dejarte ir no es perderte. Dejarte ir es entregarte a la vida. Por eso te suelto con amor y tranquilidad. Míralo por un momento más, obsérvalo. Y diriges tu mirada hacia el cielo y dices: Dios mío, ahí te entrego a tu hijo, a tu hija. Y deja ahora que su imagen desaparezca. No te aferres. Imagina que en ese lugar, luego de entregarle esa persona al Creador, cierras los ojos y solo escuchas tu exhalación.
y esa persona va desapareciendo. Suéltala. Suéltala y no te aferres. Suéltala con amor, como si fuera un viaje. Llena su equipaje de emociones buenas. Y ahora imagina que frente a ti hay una inmensa luz azul que lo cubre todo. Es como si fuera un océano azul, inmenso. Es lo que tú llamas lo desconocido, el más allá. Si quieres saber cómo es ese lugar, tienes que dejar de ser tú para convertirte en parte del todo. Imagina que te colocas dentro de esa luz azul. Y ahora inhala, y al escuchar cada exhalación, imagina que te vas despojando de tu figura humana para convertirte también en una luz azul. Inhala y exhala hasta que te conviertes en una luz azul. Y te combinas con esa gran luz azul y ahora eres parte del todo. Esa luz azul representa a la creación y eres parte de ese creador, de ese Dios, y estás ahí. Siendo parte del todo, agradécele a Dios por la experiencia y por entender que nada está fuera de la creación. Que el hecho de que no veas no significa que no exista. Todo está dentro de la creación. No hay un lugar aparte. Los hijos de Dios con la muerte no desaparecen, no se pierden. El hecho de que no los veas no significa que no existan. Y antes de regresar puedes decir: Padre, de la oscuridad condúceme a la luz. De la ignorancia condúceme a la verdad. Del miedo condúceme a la paz. Y quédate ahí por un momento. Y cuando digas 5, vas a respirar lento, profundo, y al exhalar vas a abrir tus ojos. 1, 2, 3, 4, 5. Respira lento, profundo, y al exhalar abre lentamente tus ojos. Muy bien. Bienvenido. Ese ejercicio lo pueden hacer las veces que ustedes quieran. Es un ejercicio para soltar. Y recordemos, señores, que hay que soltar en paz. Hay que soltar a pesar del sufrimiento, pero el sufrimiento no puede opacar el amor que hemos sentido por nuestros seres queridos. La relación con nuestro ser querido no se termina.
no se termina con la muerte, sencillamente cambia la forma de relacionarnos con Él. Eso es algo que debemos internalizar, ir madurando en ese concepto. Que sí, hay que vivir el proceso, sobre todo soltar también el ambiente. Es un mal indicador cuando una persona se mantiene aferrada incluso a las pertenencias del difunto. Seguir guardando durante años, manteniendo la habitación en el mismo estado durante años es un mal indicador. Es una persona que ha reprimido mucho, es una persona que no ha dejado salir esas emociones y hay un mal pronóstico si eso continúa de esa manera. La vida debe continuar, señores. Todos estamos en ese mundo de paso, esa es una realidad. Y parte de nuestro trabajo, señores, es honrar la vida, nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos. Que nuestras acciones indiquen de dónde venimos. Que nuestras acciones hablen del amor que sentimos por aquellas personas que ya no están. Que con tus acciones demuestres que tus padres fueron grandes personas, que tu esposo, que tus hermanos fueron grandes personas, que ellos también pudieron aportarte algo. Sobre todo, aproximarnos a ese concepto de la muerte no debe llenarnos de pánico, sino debe enseñarnos a valorar la vida cada instante, a valorar las relaciones, a cultivar relaciones sanas. El duelo debe ser un duelo sano. ¿Basado en qué? En una pulsión de vida. Es decir, el duelo al resolverse debe generar ese proyecto de vida, ese deseo por seguir viviendo. Un duelo patológico se va a fundamentar en una pulsión de muerte, en la autodestrucción, y hay que estar muy atentos a esos indicadores. Y cuando escuchamos ese fondo musical, recordamos que la distancia no es impedimento para acceder a las sesiones de consejería psicológica a distancia. ¿Con quien te habla? Fernando Leiva, psicólogo. Déjate guiar por el conocimiento científico, no importa en qué lugar del mundo estés. Puedes pedir tu cita a través del WhatsApp marcando el +51 9957 22178. Tu sesión puedes realizarla a través de cualquier red social que permita hacer llamadas o videollamadas. Puede ser WhatsApp, Skype, Viber, Imo o el mismo Messenger. Toma nota, por favor. Hay que aprender a soltar y, como lo dije, soltar en nombre del amor. No soltemos con tristeza, no soltemos con tanto sufrimiento, se suelta porque aprendimos esta parte tan importante, que el hecho de que no veamos no significa que nuestros seres queridos hayan desaparecido. Es más, aprendemos a amar de una manera diferente. Como dicen, aprendemos a amar con los ojos del alma. ¿Qué otras recomendaciones se pueden dar para poder resolver este duelo? Una de ellas es, después de un tiempo, comenzar a cambiar de lugar las cosas de la casa. También algunas prendas de vestir pueden donarse. Se pueden regalar a algunas personas que necesiten. Hay objetos que de repente son muy valiosos. Bueno, se pueden vender. Lo necesario en este caso es que por ahí no existan objetos que vayan a seguir recordando la tristeza, que no vayan a intensificar el sufrimiento. Los objetos no alojan a tu ser querido. Tu ser querido ahora está en tu mente, está en tu corazón. No por guardar esas cosas, no por prolongar ese sufrimiento, vas a hacer que esa persona siga a tu lado. Es una cuestión de armarse de valor. No es fácil, pero hay que hacerlo. Ahora, puedes pedir ayuda.
Si eres una persona que vive sola, puedes pedir la ayuda de algunos familiares, de algunos amigos, que te ayuden de repente a pintar la habitación, a cambiar de lugar los muebles de la sala, pero es necesario hacerlo después de un tiempo. Algunos viajes después de unos meses son buenos. No en el momento del duelo, sino después de unos meses es bueno viajar, también se recomienda. Es como darle un respiro también a la situación dolorosa que se ha estado viviendo. Recordemos que esos picos intensos, parte del duelo, de ese duelo normal, natural, se da dentro de los 3 primeros meses aproximadamente. Entonces, ese viaje podría ser a partir del cuarto mes, cuarto, quinto mes. No antes, porque se interrumpe el proceso de duelo. Bien, ahora hay que también tomar en consideración que cuando no se puede resolver este proceso de manera natural, es necesario la intervención profesional, en este caso del psiquiatra y del psicólogo. El paciente tiene que ser medicado, pero también debe estar en terapia para poder transitar toda esa tristeza, poder resolver ese duelo. Hay técnicas que se van a aplicar porque hay cosas a veces que la persona no va a comentar a los familiares. A veces hay una mezcla de tristeza y de resentimiento. Probablemente tuvo algún conflicto con la persona que partió y ese conflicto tampoco se resolvió, entonces ha quedado ahí guardado, esa persona no lo cuenta. Entonces sí, hay una lucha dentro de ella, ¿no? El sufrimiento porque ya no está, pero también el enojo por lo que hizo aquella persona. Esos casos hay que manejarlo en terapia. A veces son casos muy delicados que la persona no lo quiere comentar en casa, no quiere compartirlo con los demás. Entonces es necesario que vaya donde el psicólogo. Recordemos que el psicólogo tiene pues un código de confidencialidad. Va a quedar ahí aquello que tú compartas en terapia. Amigos, espero que esta noche este tema haya sido de utilidad y siga siendo de utilidad para ustedes. Espero de corazón que aprendan la técnica que les enseñé, la técnica de comeditación, que puedan utilizarla amorosamente, amablemente, con alguna persona que lo necesite, siempre y cuando sea pues sin fines lucrativos. Esta técnica vamos a tratar de compartirla porque hay momentos difíciles donde el psicólogo de repente no puede estar en ese momento, no se puede tener acceso tal vez a los medicamentos, y utilizar esa técnica de comeditación para ayudar a relajar y descansar a la persona que está padeciendo alguna enfermedad o que está viviendo pues una crisis por el duelo, es muy importante. Es un gesto de buena voluntad, así que los invito a practicarlo, aprenderlo y compartirlo. Especialmente en esa época que nos ha tocado vivir esta pandemia, conocemos a muchas personas que están pasando momentos difíciles. Podemos compartirle el video y si no, podemos de repente enseñarle esa técnica. Mis queridos amigos, gracias por haberme acompañado esta noche. Muy agradecido por ayudarme a compartir la cultura psicológica y nos vemos, la próxima semana con un nuevo programa, otro tema que también va a estar interesante. Y desde aquí, desde mis estudios, ya saben qué es lo que hacemos, como todos los días que transmitimos Noche de Psicoterapia. Nos damos ese abrazo grande desde el alma y ese besote también desde el alma. Que tengan una linda noche, una oración antes de dormir, agradecer a la vida, en caso tal que no deseen hacer la oración. Y que tengan un feliz descanso, un lindo despertar. Besotes para todos, se me cuidan. Buenas noches. Chao. En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda. Nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía: dame un beso desde el alma que me haga sentir la calma. Y aunque pasen muchos
muchos años, mi corazón no se ha